darle la gran bienvenida a Rafael Vizquerra, que es un placer enorme contar con él, contar en este momento, para poder compartir parte de este momento de todo lo que estamos haciendo en el programa, ¿sí? De educación socioemocional, pero compartirlo con las familias, con las docentes, que es maravilloso, ¿sí? Así que le damos la bienvenida a en esto como líder del programa, trabajando acá en la Municipalidad de Vicente López para la Secretaría de Educación y para la Dirección General. Nos pone muy, muy, muy contentos poder compartir este espacio con Rafael. Bueno, gracias, Lore. La verdad yo también muy contenta de tenerlo acá. Como presentación, Rafael para mí no necesita presentación, pero igual algunas cosas muy cortitas voy a decir. Rafael es el referente número 1 del mundo mundial de educación emocional en habla hispana, sin duda, y probablemente uno de los top 5 del mundo. O sea, que estamos teniendo un grosso de la educación emocional, alguien que está trabajando en esto hace muchísimos años, no quiero decir la cantidad de años, Rafael, para no, pero muchos, mucho antes de que nadie hablara de estos temas, él ya estaba trabajando, investigando y escribiendo sobre esto. Y bueno, por eso para mí es un gran honor, es mi maestro, mi profesor y mi mentor, y la verdad que estoy muy feliz de que esté hoy con nosotros. Dicho lo cual, Rafael, todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí conectados y gracias por permitirme comentar algunas inquietudes que tengo sobre la educación emocional en relación con la familia. Para apoyar la exposición, van a permitir que comparta pantalla para ilustrarlo con unas imágenes de un programa de PowerPoint. El título es Fortaleciendo vínculos, la colaboración entre escuela y familia para el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Y voy a empezar recordando esta frase de Winston Churchill que dice: es más fácil dirigir una nación que educar a 4 hijos. Y fíjense que lo dice Winston Churchill, que fue el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando recibían los ataques de los nazis, de la Luftwaffe, de las fuerzas armadas y sobre todo la aviación, todos los días estaban bombardeando Londres. Winston Churchill es conocido, entre otras cosas, porque gracias a sus discursos se le concedió el Premio Nobel de Literatura. Y por tanto lo que dice ha sido bien pensado. Y entonces me gustaría tener claro el objetivo de la buena relación entre padres e hijos. Que todos puedan pensar que mi mayor tesoro fue y será mi familia. Tal vez no somos perfectos, pero los amo con todo mi corazón. Hay que tener presente que en la educación vamos a tener muchos imprevistos. Vamos a dejarlo con esta palabra. Miedos infantiles van a ser inevitables. Pero si el niño siente un adulto a su lado, el adulto es como Dios prácticamente, como mínimo durante los primeros 10 años de la vida. A partir de los segundos 10 años ya cambia totalmente la perspectiva. No se crean ustedes, si son padres o madres, que el endiosamiento que tienen los niños con su mamá, principalmente, también con su papá, durante los primeros años de vida, no vaya usted a creerse que esto se mantendrá toda la vida, porque durante la adolescencia
pasamos de un extremo a otro, pero cada cosa a su tiempo. Las rabietas van a ser inevitables. Cuando son rabietas a una edad que podemos poner antes de los 6 años, hemos simplemente de tolerarlas con paciencia y de pensar que es algo natural. Ahí no podemos crear un problema por las inevitables rabietas. Lo que sí hemos de evitar es discutir ante nuestros hijos, sobre todo cuando hay conflictos de pareja. Los conflictos de pareja se tratan en pareja y en ausencia de los hijos, porque esto les afecta muchísimo emocionalmente. De ninguna forma podemos permitir que nuestros hijos sean víctimas o incluso sean un instrumento del enfrentamiento, del conflicto de pareja. Hay que dejar cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Es importante, por lo tanto, ayudar a los hijos y las hijas a gestionar sus emociones de forma positiva. Voy a presentar 6 tips como si nuestro hijo nos preguntara: ¿cómo puedes ayudarme a gestionar mis emociones de forma positiva? Pues aquí hay 6 orientaciones. Primera, como si el niño nos dijera: ayúdame a identificar lo que me pasa y saber qué emoción estoy sintiendo. Y por tanto, esto significa ayudarles a desarrollar su vocabulario emocional. Desarrollar el vocabulario emocional, hoy sabemos, a partir de investigaciones en neurociencia, que activa el lóbulo prefrontal y en concreto la corteza ventromedial. Y como consecuencia se inhibe la activación de la amígdala. Esto tiene unos efectos en reducir la impulsividad y regular mejor las emociones. Como curiosidad, les informo de que hoy, realmente hoy, acaba de salir publicado un libro cuyo título es Neurociencia afectiva. Creo que todavía no está ni en la web, pero si quieren tomar nota, el título es Neurociencia afectiva, publicado en editorial Síntesis, que es un fundamento de la educación emocional y de lo que estoy diciendo en este preciso momento. Segunda idea, intenta comprender lo que me pasa. Tengo mis razones como las personas mayores. Y por tanto, cuando es un niño y hace sus rabietas, pues tiene sus razones. Hemos de legitimar sus emociones y mientras sea una edad, diríamos, propia de estos comportamientos, pues simplemente afrontarlo con paciencia. Tercero, expreso mis emociones como sé, con rabietas, llorando, protestando. Fíjense que los niños desde muy pequeños saben quejarse, criticar y agredir. Pasar de esto, que lo saben hacer automáticamente, a pedir disculpas, a proponer algo que pueda mejorar la situación, esto necesita aprendizaje. Pero nosotros les podemos enseñar otras formas
para cambiar la impulsividad de las rabietas, de la protesta, de la queja, de la crítica y pasar a hacer propuestas que sean viables. 4. Ayúdame a saber controlar mis emociones para que así no me desborden. Vamos a hablar de regulación emocional como una competencia importante, como uno de los principales objetivos de la educación emocional. Podemos aprender a regular nuestras emociones y el paso previo es la consciencia emocional. Y en la consciencia emocional es importante el dominio del vocabulario, es decir, saber poner nombre a las emociones que estamos experimentando. 5. Si no encuentro la solución a lo que me pasa, plantéame alternativas, pero sin imponérmelas, siempre con respeto. Y 6, sobre todo, dame mucho amor y comprensión. Y sobre todo, ayúdame y ámame cuando menos lo merezca. Es importante aprender a poner límites. Y los padres, también los profesores, padre, madre, profesores, profesoras, necesitan poner límites. No hay otra alternativa. Vamos a hablar del bienestar, pero bienestar no significa barra libre para que hagan lo que quieran. Hay que poner límites con objetividad, utilizando frases cortas y precisas para decir lo que se espera de él. Por ejemplo, levanta lo que tiraste, en lugar de pórtate bien o sé bueno, que es poco preciso. Ofrecer opciones. Dentro de la conducta que tiene que realizar, menciona opciones para que él tenga la oportunidad de elegir. En lugar de decir, ponte estos zapatos, se puede decir, ¿quieres usar tus zapatos de tenis o tus zapatos de color café? Por ejemplo, en lugar de exigir que pongan cada cosa en su sitio, les podemos preguntar, ¿qué prefieres? ¿Colocar cada cosa en su sitio tú solo o prefieres que te ayude? Él puede elegir si lo hace solo o puede elegir si prefiere que le ayude. Lo que no puede elegir es si lo hace o no lo hace. Por esto es importante ofrecer opciones, pero dentro de un marco lógico. No es una opción lo que podría ser un comportamiento no deseable. Y hay que poner límites con firmeza. El tono que utilizamos tiene que ser firme y congruente con la expresión del rostro, evitar gritar, pero que se note que vamos de broma o que no nos lo tomamos en serio. Hemos de remarcar siempre lo positivo, empezar por lo que debe hacer antes de decirle lo que no debe hacer y explicarle los beneficios que obtendrá. Por ejemplo, camina por la acera porque es más seguro, en lugar de decirle no te bajes a la calle, no te bajes de la acera. Negociar, escuchar los deseos del hijo y decirle que obtendrá lo que desea después de que realice otras cosas necesarias, importantes, y poder llegar a acuerdos. Por ejemplo, no puedo darte un dulce antes de comer, pero cuando termines podemos tomar uno. No romper las reglas. Tanto reglas como responsabilidades deben ser
cumplidad siempre, aún con cansancio, y así evitaremos que el niño crea que las reglas son opcionales. Las reglas no son opcionales. Podemos elegir si las realizamos de una forma o de otra, pero hay que cumplir las reglas, las normas que consideramos que son importantes y necesarias. Educar no es maltratar. Nunca hay que maltratar, comparar o menospreciar a nuestros hijos con palabras como ya no te voy a querer, ya no te aguanto. Lo que se debe expresar es el desacuerdo con la conducta. Por ejemplo, hijo, esos juguetes son para compartir, no para que tú los tires. Ponlos, regrésalos a su lugar. Y hemos de controlar nuestras propias emociones. Hemos de reflexionar antes de actuar. Las reacciones, sobre todo cuando son impulsivas, pueden lastimar emocionalmente, física y verbalmente a nuestros hijos. La esencia de la educación emocional es el desarrollo de competencias emocionales. Voy a resumir el modelo de competencias emocionales de la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, que se resume en un pentágono donde la primera de las competencias emocionales es la consciencia emocional, que es la capacidad para tomar conciencia de nuestras emociones, la capacidad para percibirlas, identificarlas, distinguirlas, etiquetarlas, darles un nombre con precisión y tomar conciencia de que una emoción es una respuesta neurofisiológica que se puede manifestar con taquicardia, rubor, sudoración, piloerección, piel de gallina, a veces incluso con hipertensión, mariposas en el estómago, temblor de piernas, y que en el fondo son secreciones hormonales y neurotransmisores. La consciencia emocional es el paso previo para la regulación emocional. Todos tenemos derecho a sentirnos enojados, enfadados. Cualquier emoción es legítima. Pero por muy fuerte que sea, nuestro enojo, nuestra rabia, nuestro enfado, jamás debería derivar ningún tipo de violencia. Cualquier tipo de violencia es una manifestación del analfabetismo emocional. Conciencia y regulación emocional se ven potenciados con la autonomía emocional, que es la capacidad para no sentirse seriamente afectado por las presiones del entorno. A veces crisis, adversidades, tal vez provocaciones. Para desarrollar la autonomía emocional es importante la autoestima, la autoconfianza. Todo esto son aspectos importantes de las competencias emocionales de carácter intrapersonal, que se complementan con la competencia social, que es de carácter interpersonal, que es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. Dentro de las competencias sociales están la capacidad para comportarnos asertivamente, la gestión de conflictos, el liderazgo emocional, la negociación, la mediación, etc. Y todo esto desemboca en las habilidades de vida
y bienestar, porque la educación emocional es una educación para la vida y para la construcción del bienestar. La construcción del bienestar no lo hemos de confundir con limitarnos a los placeres y las alegrías que bienvenidos sean, sino que es algo mucho más profundo, resultado de un trabajo personal, resultado de un proceso de aprendizaje que muchas veces requiere la capacidad para diferir gratificaciones inmediatas en favor de gratificaciones de orden superior, pero más a largo plazo. Y esto requiere inteligencia emocional. La colaboración entre la familia y la escuela se puede desarrollar de múltiples formas. Una de ellas es aprovechar el espacio escolar para la formación de las familias, padres y madres, sobre todo, pero también pueden ser abuelos, hermanos, familia extensa, para desarrollar sus competencias emocionales. Hemos de tener presente que el destinatario último es el niño. Para unos será el estudiante, el alumno, para otros será el hijo, la hija, pero todos vamos a intervenir directa o indirectamente, empezando por padre, madre, profesor, profesora, personal no docente de los centros educativos y la familia extensa. Porque los niños van a aprender mucho más de lo que nos ven hacer a los adultos que de lo que los adultos les decimos que hagan. En la formación que desde los centros educativos se puede organizar dirigido a las familias, es importante la conciencia emocional para prevenir comportamientos impulsivos y, por tanto, la regulación emocional. En definitiva, estoy repitiendo las grandes competencias emocionales. El control de la impulsividad es muy importante. Muchos niños se comportan de forma impulsiva, pero también hay adultos que manifiestan un comportamiento impulsivo y a veces en presencia de los niños. Es importante la tolerancia a la frustración, porque la frustración va a ser inevitable. Y según como sea la frustración, hay que tener presente que la frustración siempre activa otra emoción. En algunos casos será la ira y en otros casos será la tristeza. También pueden ser otras emociones, pero estas dos son las más importantes. Y cuando se activa la ira a partir de la frustración, de esto puede derivar algún tipo de violencia. Una parte importante de la violencia en el fondo se origina en la frustración. No todas las frustraciones provocan violencia, ni toda violencia procede de frustraciones, pero una parte importante de la violencia procede de frustraciones. ¿Sí? Bien. La profesora le All right, here's the dice, deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. la profesora dice, si esperas a que regrese, te doy otro marshmallow, que es esta nube de azúcar. Si te lo comes, pues te lo puedes comer, pero si esperas a que yo vuelva, te voy a dar otro y tendrás dos.
y el niño tiene que estar esperando a ver si aguanta a que regrese la profesora sin comérselo. Es un ejercicio de tolerancia a la frustración, es un ejercicio de espera, es un ejercicio de control de la impulsividad, es un ejercicio de regulación emocional. Observen el comportamiento de los niños. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Muchas gracias. Podemos. Perfecto. Bien, esto es un resumen de una investigación que inició Walter Mischel a principios de los años 80, que se fueron tomando datos de los niños cuando tenían 4 años y se fue haciendo un seguimiento durante más de 30 años. Y cuando los niños tenían ya pues de 35 a 40 años, pensé que esto empezó, me parece que empezó incluso la primera promoción en los años 70. Pasamos a años 80, 90, 2000 y ya en la segunda década del siglo XXI se presentaron análisis que fueron espectaculares porque los niños que habían resistido a la impulsividad habían desarrollado a lo largo de su vida unas amistades más profundas que los que no habían resistido. Tenían un rendimiento académico más alto. Lograron títulos, muchos de ellos profesionales y universitarios, de más alto grado y reconocimiento social. Tenían más probabilidades de continuar con su primera pareja, incluso tenían sueldos más elevados. Por esto, lo que hemos visto es una propuesta de entrenamiento para resistir la tentación, para controlar la impulsividad y, en definitiva, para desarrollar competencias emocionales. Voy a continuar y para ello voy a compartir pantalla de nuevo. Y en este caso les voy a preguntar cuál es la primera de las competencias
sociales. Esta es la pregunta. Y les invito a escribirlo en el chat. ¿Cuál cree usted que es la primera de las competencias sociales? Me gustaría ver en el chat algunas palabras que resuman las competencias. A ver, veo empatía, observación, socializar, socialización, empatía. Muy bien, veo que van escribiendo mucha cosa. Muchas gracias por recordarnos todas estas competencias sociales y emocionales, todas ellas muy importantes: vinculación, comunicación, adaptación, tolerancia a la frustración, comunicación verbal y no verbal, dialogar, socializar, todas muy importantes, pero quien ha acertado la primera es quien ha escrito la escucha. Hay varias personas que han escrito la escucha. Felicidades a quien ha escrito escucha, porque muchos autores consideran que la escucha es la primera de las habilidades sociales, porque gracias a la escucha es cuando podemos proceder a las demás. Sin que haya alguien dispuesto a escuchar, todo lo demás va a ser inútil. Solamente va a haber una buena comunicación cuando alguien está dispuesto a escuchar. Por esto, la escucha es la primera de las habilidades sociales. Y las personas no nacen sabiendo escuchar. Los 2 primeros años de vida, si ustedes han tenido niños y han interactuado con ellos durante los primeros 2 años, verán que prácticamente no escuchan ni se relacionan. Incluso durante el 3er año, pues cada uno sigue su diálogo, pero no saben escuchar hasta que no llegan a una cierta madurez, y muchos pueden llegar a la vida adulta y no haber aprendido a escuchar. Es probable que ustedes se hayan encontrado hablando a personas adultas que no le está escuchando. Otra, la empatía, que es ponerse en los, saber caminar en los zapatos de otra persona. En educación emocional es importante la prevención de ansiedad y estrés. El factor tiempo es un factor muy importante en las familias, porque vamos siempre deprisa y corriendo, y a veces no tenemos tiempo para atender a nuestros hijos en el tiempo oportuno y necesario. Por esto no lo hemos de programar. Y es importante legitimar sus emociones. Cuando están llorando, no decirles: no llores, que no ha sido nada, no tiene importancia, porque para él sí que la tiene. Y cuando nosotros decimos no tiene importancia, él está pensando: ¿y tú qué sabes si tiene importancia o no? Para ti no tiene importancia, pero para mí sí que la tiene. Y por esto es preferible decirle, o sin decirle nada, simplemente manifestarle un apoyo emocional, o señalar: entiendo que te has asustado, comprendo que estás enfadado,
o comprendo que estás triste, estoy a tu lado por si quieres que lo comentemos, por si necesitas algo, por si puedo ayudarte. Es importante en las familias crear un clima emocional familiar caracterizado por el respeto y el bienestar. Esto implica sonreírnos. Esto implica crear este clima en el cual nos sentimos que experimentamos emociones compartidas, que compartimos las emociones que estamos experimentando, sobre todo cuando son positivas. Es importante dedicar tiempo a jugar con los hijos y con la familia, aunque puedan ser juegos que nos parecen muy infantiles a las personas adultas. Esto ayuda a los niños a desarrollarse como personas en lo que es el juego simbólico que les ayuda a razonar, les ayuda a crecer como personas. Después ya a otra edad será el juego reglado y cumplir unas reglas, como por ejemplo en el fútbol, y aceptar que hay unas normas que hay que cumplirlas, porque si no, pues tiene su sanción, que puede ser pues la tarjeta amarilla, la tarjeta roja o un penalti. En cada momento hay los juegos propios de la edad que los adultos les hemos de apoyar. Y más que el juego, es el clima emocional de confianza, el clima emocional de bienestar que podemos hacer presente y que podemos compartir. Estas dos expresiones, bienestar consciente, bienestar compartido, son dos expresiones importantes. Y puede ayudar muchísimo la práctica de técnicas de relajación, meditación y mindfulness. Cuando los niños lo ven practicar a los adultos, es cuando estamos en mejores condiciones para que lo aprendan. Y lo pueden empezar a practicar desde los 3 años, incluso tal vez antes. Y mejor si se practica en casa y también en la escuela. Hoy en día hay experiencias muy interesantes de meditación, relajación y mindfulness, tanto en el hogar como en el centro educativo, con niños y niñas desde una edad muy joven, y que esto tiene repercusiones a largo plazo en la regulación emocional, en la construcción del bienestar, en la prevención de la violencia y en la mejora del rendimiento académico. Les invito a contemplar esta imagen que dio la vuelta al mundo en 2022 con motivo de la entrega de los Oscars de Hollywood, cuando Will Smith dio una bofetada a Chris Rock. Y les invito a recordar, cuando usted vio esta imagen, intente recordar de parte de quién se colocó usted cuando la vio por primera vez. Fíjense que le voy a plantear el caso. El caso fue que Chris Rock hizo un comentario desafortunado referido a la mujer de Will Smith, y como
respuesta, Will Smith se levantó y le dio una bofetada que dio la vuelta al mundo. Esto es el resumen de lo que aconteció. Usted supongo que se acordará de cuando recibió esta noticia, que tal vez la vio en directo, porque se retransmitió en directo a todo el mundo. Y simplemente le pido que escriba en el chat si cuando usted recibió esta noticia, cuando usted le llegó esta noticia, si usted impulsivamente apoyó, se puso del lado de Will Smith, o si analizó críticamente este comportamiento de Will Smith. Le pido por favor que escriban en el chat simplemente apoyo a Will Smith o crítico con Will Smith. Piensen que no les estoy preguntando cómo usted lo ve ahora. Le estoy preguntando cuando usted recibió esta noticia, hará ya 3 años aproximadamente. Bien, ahora veo mucho crítico. Afortunadamente veo alguno, por ejemplo, el Jardín de Infantes Municipal número 1, que pone en primer momento apoyo a Will Smith. Fíjense ustedes que en aquellos momentos se hizo un sondeo y curiosamente la mayoría de las personas que se les preguntó apoyaron a Will Smith. Pero después se generó un debate crítico y hubo una crítica frente a Will Smith por el comportamiento que había adoptado, lo cual le reportó a él mismo importantes problemas que ha tenido que superar. Y cuando hacemos esta pregunta actualmente, curiosamente, muchos que en el primer momento se pusieron del lado de Will Smith, después, al reflexionarlo un poquito más, con la connotación machista que había en el comportamiento, con la falta de regulación emocional, pues ha resultado que muchas personas actualmente lo ven desde una postura mucho más crítica. Esto era lo que yo quería preguntarles para que ustedes tomaran conciencia, simplemente como punto de partida. Porque a partir de esto les voy a proponer una experiencia, a ver si puedo continuar compartiendo el PowerPoint. Espero que vean en la pantalla unas imágenes sobre el capitán Nemo. Me gustaría que les sonara la palabra Nemo. El capitán Nemo es uno de los personajes de la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Es uno de los protagonistas de esta novela, que además ha sido llevada al cine, como mínimo en una célebre versión interpretada por Kirk Douglas y otros actores famosos. Y de la palabra Nemo, del capitán Nemo, deriva lo que se conoce como el punto Nemo. El punto Nemo es un punto en el Océano Pacífico que se considera el punto más alejado del mundo de cualquier lugar habitado.
El punto Nemo está más o menos a la altura del sur de Chile y Argentina, como pueden ver en la diapositiva. Está a unos 2.694 kilómetros de la isla de Maer en la Antártida. Está a 2.688 kilómetros de la isla de la Pascua y está a 2.688 kilómetros también de Pitcairn. Este es el punto Nemo, donde ustedes pueden ver las coordenadas de este punto, que lo pongo para resaltar la palabra Nemo y para que ustedes conozcan el punto Nemo en el planeta Tierra, que procede del capitán Nemo. El punto Nemo es el punto más inaccesible del planeta. El nombre Nemo fue elegido en honor al personaje literario creado por Julio Verne, el capitán Nemo, quien en su submarino Nautilus prefería vivir el aislamiento de las profundidades oceánicas. De la misma manera, el punto Nemo refleja la misma esencia de la soledad y desolación en el mundo real. Y el punto Nemo es actualmente el cementerio espacial, el lugar donde caen los satélites artificiales y naves espaciales cuando han finalizado su vida útil, porque este punto es el punto donde hay menos probabilidad de que puedan herir a alguien, porque si una vez que ha finalizado la vida de los satélites, pues el satélite fuera a caer a cualquier parte del mundo, pudiera causar un desastre. Y se ha buscado este punto, que es el más alejado de cualquier lugar habitado dentro del planeta Tierra. Pero es muy probable que muchos de ustedes lo que conozcan de Nemo sea este personaje de dibujos animados de Buscando a Nemo. Pero yo no voy a hablarles ni del punto Nemo, ni de Buscando a Nemo, ni del Capitán Nemo, ni de 20.000 leguas viaje submarino. Simplemente lo que he pretendido es que a ustedes les suene la palabra Nemo. Pero la palabra Nemo como resumen de 4 palabras. N de nombre, E de emoción, M de motivo y O de objetivo. Una frase tipo Nemo puede ser la siguiente. Juan, me siento triste y decepcionado porque hace días que no hablamos. Me gustaría hablar contigo para poder solucionarlo. Esto es una frase tipo Nemo. Tiene los 4 elementos básicos que definen Nemo. N de nombre, Juan, la persona a quien me dirijo. La E de emoción, la emoción que experimento. Me siento triste y decepcionado. La M de motivo, que hace días que no hablamos. Y la O de objetivo, que es la propuesta, una propuesta que sea viable y que pueda mejorar la situación. Me gustaría hablar contigo para poder solucionarlo. Les invito a enseñar a sus estudiantes, a sus hijos e hijas, la técnica Nemo. La técnica Nemo de comunicarnos. Fíjense que paseando por un parque infantil en Barcelona, observé un ruido que me llamó la atención y observé que había un tobogán bastante alto para un niño de 2 a 3 años que estaba arriba y que no se atrevía a lanzarse. Después de él, en la escalerilla, había 4 o 5 niños que estaban esperando que el primero de 2 o 3 años se lanzara, pero como era demasiado alto para él, no se atrevía. ¿Y qué creen ustedes que pasó con los que estaban detrás? Si ustedes
se lo pueden imaginar, lo que pasó fue que el segundo le ayudó a bajar dándole un empujón que evidentemente logró el objetivo de que el niño pequeño se lanzara por el tobogán, pero se asustó, gritó, lloró, llegaron las mamás, tuvieron un conflicto, quién ha sido, quién la ha empujado, y ya tenemos el conflicto montado. Ahora imagínense ustedes que el segundo, que estaba esperando, que debía tener 5 o 6 años, hubiera dicho: Pepito, nos estamos poniendo nerviosos porque queremos lanzarnos por el tobogán. Nos gustaría que te lanzaras o que te retiraras para que nosotros pudiéramos lanzarnos. La técnica Nemo hubiera podido prevenir este conflicto. La técnica Nemo se puede enseñar a niños muy pequeñitos y lo aprenden y lo pueden aplicar siempre que tenga un entrenamiento y una práctica hasta llegar a automatizarlo. La técnica Nemo es además aplicable al caso que hemos comentado de Will Smith y Chris Rock. Imagínense ustedes que cuando Will Smith escucha las desafortunadas palabras de Chris Rock, se levanta y se dirige a Chris Rock y le dice: Chris, estoy profundamente indignado por lo que acabo de escuchar. Te propongo retirar lo que acabas de decir para poder continuar esta fiesta en paz. Fíjense que si Chris Rock hubiera hecho un curso de educación emocional, de desarrollo de competencias emocionales, hubiéramos podido ahorrarnos el bochorno que supuso este acto que dio la vuelta al mundo. Y él hubiera quedado como un señor, probablemente, y se hubiera ahorrado las críticas que después recibió. Porque todo esto, en el fondo, es una manifestación de la comunicación no violenta, que es un lenguaje de vida. Es el desarrollo de habilidades para relacionarnos en armonía con nuestros valores, suponiendo que entre nuestros valores están el respeto, la paz y la no violencia de cualquier tipo. Y todo esto hay que aprenderlo. Y es el aprendizaje en la resolución de conflictos. En las estrategias de resolución de conflictos es importante que el primer paso sea siempre la gestión emocional ante el conflicto. Y por lo tanto, en primer lugar, tranquilizarnos. Pero nos vamos a tranquilizar si hemos practicado técnicas de relajación, meditación, mindfulness, respiración consciente. Y desde esta postura, desde esta experiencia emocional que incluye conciencia, regulación y autonomía, nos podemos relacionar con las otras personas identificando y definiendo el problema que tenemos. ¿Quiénes están implicados? Recoger máxima información contrastada, clarificar cómo se desea solucionarlo, incluso clarificar si hay interés en solucionarlo. Muchos conflictos no se solucionan porque en el fondo alguna de las partes implicadas no está interesado en que se solucione. Si hay interés en solucionarlo,
hemos de diseñar posibles alternativas. Aquí es importante desarrollar el pensamiento alternativo, analizar las consecuencias positivas y negativas de cada una de ellas. Aquí es importante desarrollar el pensamiento consecuencial y elegir una solución asumiendo los riesgos de que nos podamos equivocar, ponerla en práctica, si funciona, perfecto, y si no, revisar la solución elegida para proponer otra con mayores probabilidades de éxito. Esto es el procedimiento de gestión de conflictos que se ha puesto en práctica con éxito en muchos contextos, que hay mucha investigación detrás, pero que para que funcione se necesita una gestión emocional ante el conflicto como paso previo. Les invito a visitar la web de la RIEP, que es riep.com. RIEP significa Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar.com. En esta página web ustedes encontrarán una ventana que pone revistas y allí ustedes se pueden descargar gratuitamente la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Les invito a conocer esta revista, les invito a darla a conocer, les invito a presentar sus artículos científicos para que sean publicados. Esto sí, deben reunir las características de artículos científicos. Y la RIEP, interesada en difundir una práctica de la educación emocional fundamentada en la investigación científica, y por eso les sugiero consultar esta revista, y también interesada en que se aporten evidencias de lo que funciona, pone a su disposición en estos momentos el cuestionario de competencias emocionales. Las personas interesadas en aplicar gratuitamente el cuestionario de competencias emocionales pueden enviar un email a cuestionario@riep.com, riep con 2 es, diciendo: nos interesa aplicar el cuestionario. Gracias. Como respuesta van a recibir las instrucciones para poder aplicar el cuestionario gratuitamente en estos momentos. Y ustedes pueden presentar los resultados de sus experiencias en los encuentros periódicos que se hacen en el profesional, como por ejemplo el tercer Congreso Internacional de la RIEP sobre estrategias de educación emocional para afrontar los retos personales y sociales, que está previsto que se celebre en Bogotá los días 28, 29 y 30 de agosto de 2025. Me gustaría poder coincidir con ustedes en Bogotá y saludarnos personalmente. A continuación, vamos a realizar algunas prácticas de lo que hemos presentado. Son unas prácticas de comunicación no violenta. Imaginémonos el caso siguiente. Expresa tus sentimientos con rotundidad. Veamos un ejemplo concreto. Me he enfadado mucho cuando he encontrado la Sierra Nueva tirada por el jardín, mojada y oxidada por la lluvia. Hemos de manifestar nuestras expectativas. ¿Qué esperamos? Cuando alguien te presta sus herramientas, se espera que las devuelvas rápido
y en buenas condiciones. Enseñar cómo se puede rectificar. Lo que necesita esta sierra es un buen estropajo y un poco de insistencia. Una ligera capa de aceite cuando hayas terminado la protegerá para el futuro. Es enseñar lo que se puede hacer para que lo pueda hacer en futuras ocasiones. Pues de acuerdo, ya lo he entendido. A menudo estos planteamientos son suficientes para incitar a actuar de forma más responsable. Supongamos que el niño se olvida de devolver lo que ha pedido prestado. Hay que darle opciones. Puedes pedir las herramientas y devolverlas, o puedes renunciar al privilegio de utilizarlas. Depende de ti. Si el problema continúa, hay que tomar medidas. Papá, la caja de herramientas está cerrada con llave. Pues estas son las medidas que hemos tomado para que realmente las herramientas podamos asegurar que van a estar en el lugar apropiado cuando las necesitemos. Pues sí, durante una temporada necesito saber que las herramientas están en su lugar. Describir. En lugar de no has sacado el perro en todo el día, no te mereces tener ningún animal. Es difícil actuar correctamente cuando sacan a relucir nuestros defectos. Es mejor describir. Veo a Sultán paseando al lado de la puerta. A veces con esto ya es suficiente. Es más fácil concentrarnos en el problema cuando se limitan a describirlo. Dar información. En lugar de no te romperás ningún hueso por poner la mesa. Me gustaría que me ayudaras a poner la mesa. Cuando se da una información precisa, suelen saber cómo han de actuar. Llegados a este punto, vamos a abrir un turno de preguntas antes de continuar después con otros ejercicios donde yo les voy a pedir que ya cada uno de ustedes aporte las posibles soluciones como actividad práctica. Por tanto, abrimos un turno de intervenciones para que ustedes puedan preguntar o puedan comentar lo que consideren oportuno. Bueno, varios habían levantado la mano en algún momento, ¿no? Si se animan ahora o quieren abrir micrófono y comentar o preguntar. También pueden escribir las preguntas en el chat y nosotros Claro. las vamos levantando si quieren. Ujú. Si no hay ninguna pregunta, Sí, voy no, a espera, Rafael, dales unos minutitos. Seguro Sí, hay, voy- debe haber un montón porque todo el tiempo iban levantando la mano, pero por ahí se les pasó el momento. Pero no importa si pasó el momento, igual pueden. Muy bien, sí. A veces me gusta de vez en cuando interrumpir, pero como aquí con la distancia entre que tenía que compartir el PowerPoint, que mientras estoy compartiendo el PowerPoint no veo a la gente, pero ahora ya es el momento. Les recuerdo que hemos visto el caso de Will Smith, porque es un caso que muchas veces da para discusión, a ver quién estaba de a favor, quién estaba en contra, por qué estaba a favor, por qué estaba en contra, y esto da mucho que hablar, porque en el fondo yo pongo esta situación
real para que tomemos conciencia de que estamos viviendo en un entorno social que todavía acepta la violencia en un grado muy superior de lo que a veces nos imaginamos. Todo lo que aconteció en torno a esta anécdota, porque es una anécdota, pero una anécdota que dio la vuelta al mundo, pudimos tomar conciencia de cómo hay mucha más gente de la que nos imaginamos que está defendiendo comportamiento violento cuando no estamos de acuerdo con lo que hace o dice otra persona. Rafael, yo levanté la mano porque en realidad me dejaste picando una cosa que me parece súper importante, que es tu opinión o cómo ves la violencia, no sé, yo la llamo institucional, no sé cómo llamarla, ¿no? Es como la política, y quiero generalizar porque no quiero enfocarme en un personaje o pero se ha institucionalizado la forma incluso de campañas políticas violentas, de agresión, de dedos levantados, no sé, hay como una energía de mucho enojo expresado abiertamente por parte de líderes que, bueno, tienen primero una alta representatividad, no solo local, sino global, y bueno, hay una visibilidad del estilo Will Smith, pero con una referencia importante. No sé cómo lo ves. Adela, voy a aprovechar tu comentario para decir lo que pido disculpas porque es posible que alguien se ofenda con lo que voy a decir. Pero la realidad es esta. La historia de la humanidad es la historia de la violencia. Hay muchos tipos de violencia y un tipo importante de violencia es la violencia provocada por los gobernantes. Los grandes gobernantes a lo largo de la historia han vivido con enfrentamientos continuos frente a sus vecinos. Esta ha sido la historia que hemos vivido en Europa. España frente a Francia, Francia frente a España, frente a Alemania, frente a Inglaterra. Curiosamente, España frente a Alemania poco, porque había Francia en medio, y me imagino que también ha habido sus dimes y diretes, a lo mejor entre Argentina y Chile, entre Chile y Perú, entre Perú y Ecuador, o entre Perú y Colombia. Me imagino que la historia está llena y entre de todos anécdotas. esos países y España también, pero eso lo vamos a dejar en otro momento. También, evidentemente, es que el analfabetismo emocional ha estado presente en los políticos de forma realmente lamentable, porque no han tenido ningún remordimiento en enviar a la muerte a miles de personas por lo que a ellos les ha parecido oportuno. Y fíjense ustedes que las plazas principales de las ciudades capitales de Estado están a rebosar de los grandes héroes nacionales que muchas veces se les representa, y esto ustedes pueden buscarlo en las grandes plazas, en los nombres de las grandes avenidas, y que además aparecen los héroes en todos los países, armados hasta los dientes, con la espada o bien desenvainada o el cañón al lado, o con las armas, demostrando que la violencia es nuestro pan de cada día. Que la historia de la humanidad ha sido la historia de las violencias, de las guerras continuadas.
y que desgraciadamente con personas tan brillantes como el señor Trump, el señor Putin y otros líderes internacionales, podemos esperar, pues lo siento, cualquier exabrupto que puede desembocar en lo que nadie desea, pero que nunca en los últimos 80 años habíamos estado tan cerca de repetir los errores graves que se cometieron en los años 30 en Europa, principalmente en Alemania. Creo que de esto hemos de ser conscientes y que los grandes héroes, lo siento, pero son un fracaso histórico. Son el resultado de un fracaso. Porque los héroes son los que han matado a más. Y la pregunta es, ¿por qué no se sentaron antes para dialogar y hacer posible la paz? Aunque esto suponga tal vez ceder, tal vez ver la realidad desde el otro punto de vista y tomar en consideración los elevados costes de la guerra. Hoy estamos asistiendo a enfrentamientos verbales que, lo siento, pero me refiero a cualquier parlamento de cualquier país del mundo, no me refiero a ninguno en concreto. Yo puedo hablar de España, que es el que más conozco, pero por lo que he ido visitando, lo observo en muchos sitios. Y esto es una manifestación, lo siento, de analfabetismo emocional. Y siento a faltar una cortesía y un respeto que en otras épocas se han manifestado. Hoy he citado en la primera diapositiva a Winston Churchill. Winston Churchill estaba enfrentado visceralmente con George Bernard Shaw, dos personas de alto nivel, diríamos, intelectual y literario. Les explico la anécdota y con esto acabo como, diríamos, sugerencia. George Bernard Shaw estrenó una obra en Londres y como sabía el mal genio que tenía Winston Churchill, le envió 2 invitaciones en un sobre poniendo: le invito el día del estreno de mi obra y le pongo 2 entradas por si usted encuentra a alguien que le quiera acompañar. A lo que Winston Churchill respondió muy diplomáticamente diciendo: el día del estreno no podré ir, pero tengo previsto ir el segundo día si es que todavía se mantiene en cartel. Son estas anécdotas de personas, los 2 fueron premios Nobel de literatura y que se dedicaron también a la política y que, fíjense, la delicadeza, pero la creatividad, cuando la comparamos con ciertos comentarios que escuchamos actualmente en los congresos de diputados. Creo que hay mucho por aprender y creo que esta anécdota es una posibilidad para reflexionar y para poner en práctica. Gracias, Adela. Acá hay otra pregunta en el chat que dice así:
Cuando estamos cerca del niño y tratamos de contenerlo, validando su emoción y poniendo a disposición toda nuestra atención para cuando quiera hablar, pero el niño se pone violento, ¿qué hacer? Depende de la edad. Esto es clave. Si es en los primeros 6 años, lo que hay que hacer simplemente es, por la fuerza, impedir cualquier acto de violencia que pueda agredir a otra persona. Si su agresión se manifiesta simplemente con insultos, con amenazas o con rabietas, pues un poco de paciencia no nos irá mal. A partir de estas edades, es decir, los 6 años, deberían haber desarrollado una forma de comunicación no violenta y he propuesto la técnica NEMO. Ustedes acuérdense de NEMO, que es un resumen de todo un marco teórico amplio desarrollado y experimentado con éxito, que es la comunicación no violenta y que es una propuesta importante dentro de la educación emocional. Y por lo tanto, procurar automatizar esta forma de comunicación. Pensemos que una parte muy importante de la violencia es la incapacidad de poner palabra a lo que sentimos y poner palabra a propuestas que sean viables, aceptables y compartidas para hacer posible la convivencia y la paz. Gracias. Creo que con la estrategia NEMO que nos trae Rafael, lo que estás un poco proponiendo también es trabajar en la prevención, ¿no? También anticiparnos al... La educación emocional tiene como objetivo una acción proactiva. Proactiva significa que interviene antes de que surja el conflicto. Proactivo significa también preventivo, para prevenir de que surja. Y por tanto, la educación emocional no es psicoterapia. La educación emocional es desarrollo de competencias antes de que tengamos los conflictos, por eso es proactivo, y es preventivo para prevenir de que surjan. Creo que estas dos palabras son importantes. Es una intervención proactiva y preventiva a través del desarrollo de competencias para que nos podamos comportar sin tener que llegar a los fracasos que a lo largo de la historia se han repetido con excesiva frecuencia. Algo parecido sucede, creo, con las prácticas de respiración, ¿no? De respiración, de mindfulness, que uno debe entrenarse en esa estrategia todos los días para que cuando surge la situación de conflicto, de tensión, uno la pueda poner en práctica, ¿no? Porque si uno no tiene cómo desarrollar esa gimnasia, es muy difícil aprenderla en el momento, ¿no? Así es. Cuando tenemos un conflicto, lo primero que hemos de hacer es regular nuestras emociones ante el conflicto. Pero sabemos hacerlo en la medida que estamos practicando, si es posible, a diario, técnicas REMIND. Esta palabra REMIND, de 2 sílabas, resume relajación, respiración consciente, meditación, mindfulness, visualización y, por tanto, respirar profundamente. Lo que simbólicamente denominamos coger la flor
y respirar profundamente para relajarme y tranquilizarme antes de decir algo de lo cual podría tener que arrepentirme el resto de mi vida. Porque a veces en una situación de conflicto una persona puede decir cosas que no ha tenido tiempo de pensar, de reflexionar, y después se puede tener que arrepentir el resto de su vida. Y fíjense ustedes que hay personas, incluso en la política, ya que Adela ha citado antes la política, ven políticos juntos, casi como si fuesen hermanos, amigos del alma, están unos años o un tiempo juntos y después pasa lo que no sabemos, que no se hace ni siquiera público, y a partir de este momento a estas dos personas ya no las ves nunca más juntas. Y esto puede pasar incluso en la relación de pareja, en la relación entre hermanos y a veces en la relación entre padres e hijos. Porque curiosamente, en una situación de máxima confianza es cuando rebajamos nuestro nivel de regulación emocional y nos expresamos con toda espontaneidad, a veces con falta de respeto, que hiere a las emociones, y a partir de ahí se produce una ruptura por motivo de palabras que activan emociones de profundo calado. Todo esto es prevenir competencias emocionales, educación emocional. Si hay alguna pregunta más, perfecto, y si no, yo seguiría con algunas actividades prácticas para ayudar en situaciones reales a utilizar las palabras lo más apropiadas posible. Ahí levantó la mano, la bajó, Paola. ¿Dónde está Paola? La perdimos. ¿Estás por ahí, Paola? ¿Querés prender el micrófono, no sé, o escribir la pregunta? ¿O fue por error? Bueno, debe haber sido por error. Bueno, si querés, Rafael, seguir, encantados. Un Perfecto, ratito. pues voy a compartir pantalla. Bien, vamos a presentar algunos ejemplos para que ustedes piensen en la posible respuesta. No hay que hacer demasiadas preguntas. Por ejemplo, en lugar de ¿qué te han dicho del trabajo de sociales? ¿Ya tienen las notas de mates? ¿Con quién vas a salir? Estas preguntas, según como sea su experiencia, provoca emociones que prefiere no comentar. Es preferible, hola tesoro, ya tenía ganas de verte, y creemos un buen clima, y si él o ella quieren compartir sus experiencias, ya lo harán. Los jóvenes explicarán lo que quieran y cuando quieran. Y a las preguntas que les hagamos, o bien simplemente no responderán, o responderán con un sí o un no, que de esto son especialistas. Hemos de expresarnos con brevedad. En lugar de, mira cómo te luce el pelo, otra vez te vas sin la carpeta de dibujo, un día te vas a dejar la cabeza, aunque para lo que te sirve, es mejor expresar brevemente, María, la carpeta de dibujo. No hace falta más comentarios. En lugar de
La bufanda que me ha regalado es muy bonita, pero esto es una afirmación muy genérica. No sé si realmente le gusta. Si hacemos un elogio descriptivo, por ejemplo, ¿qué colores azules y rojos tan bonitos tiene la bufanda que me has regalado? Además, es muy suave al tacto y seguro que abriga mucho. Fíjense que aquí son palabras descriptivas, colores azules y rojos, suave al tacto, abriga mucho. Esto describe. Ya tengo ganas de estrenarla. Entonces sí que se entiende que le gusta. Escribir una nota. A veces nada será tan contundente como la sorpresa provocada por encontrar una frase escrita. Por ejemplo, en el espejo. ¡Socorro! Me ahogo con tus pelos. El lavabo. Antes de apretar el botón, piensa, ¿he hecho todos los deberes? Una nota colgada en el televisor. Podemos comentar nuestros sentimientos. En lugar de, ¿por qué eres tan distraído? Siempre te dejan la puerta abierta. Podemos comentar nuestros sentimientos, te indicaremos. Juan, estoy molesta porque la puerta se ha quedado abierta. No me gusta que entren moscas en la cocina. Por lo tanto, me gustaría que la cerraras. Los hijos tienen derecho a conocer los sentimientos de sus padres. Fíjense que aquí lo que aplicamos es la técnica Nemo. Describir, en lugar de cuelga el teléfono ahora mismo, es mejor describir. ¿Cómo lo haríamos? Cuando los padres describen el problema, dan a sus hijos la oportunidad de entender por sí mismos lo que deben hacer. Fíjense que ahora ya pasamos a la actividad. Yo le voy a dejar un breve momento para que usted piense y escriba, puede ser en su propio papel o si lo quiere compartir en el chat, no hay inconveniente, ¿qué descripción haría para provocar una reacción en el sentido de que usted desea? Piénselo y les damos una propuesta. Acá por el chat dicen, llevas más de 30 minutos al teléfono, necesito que cortes ya. Muy bien, muchas gracias. En lugar de ¿no te da vergüenza vivir en esta cuadra? Ni los restos de la pera eres capaz de tirar a la basura. Dar información. ¿Cómo lo haríamos en este caso? ¿Podrás tirar los restos así no ensucias tu cuarto? Bien, es una propuesta. Fíjense que los comentarios que me acaban de leer, más que descriptivos,
más que dar información, ya implican una orden. Yo les invito a pensar en afirmaciones que simplemente den información. La información es mucho más fácil de aceptar que una acusación o una orden. Por ejemplo, simplemente es cuando hay basura en la habitación, huele tan mal que es imposible que me sienta bien en esta habitación. Tenemos varios comentarios ahí en el chat, no sé si querés que los levantemos, Sí, Rafael. a ver, muy bien, adelante. Ahí había una propuesta. Cuando mi hijo tira los juguetes, le digo que si lo sigue haciendo se van a dañar y ya no tendrá con qué jugar. A veces deja de hacerlo, pero generalmente no debo recalcar, debo recalcar que tiene 3 años. Bien, 3 años son pequeñitos. Fíjense que estos ejemplos están para niños un poco mayores, ¿eh? Otra propuesta era, es importante que los restos vayan en el lugar adecuado. La basura trae enfermedades, como propuesta de dar información a la situación del desorden de la habitación. Te ayuda a acomodar el cuarto, así queda todo limpio y estás más agotado. Necesito que ordenes tu cuarto, no está permitido tirar los restos de fruta en el piso. Ordenamos juntas. Si tiramos al cesto, el cuarto estará más limpio. Mira este espacio, está desordenado. ¿Podrías limpiarlo? Muchas gracias. Fíjense que la respuesta apropiada siempre está en función de la edad. Ahora simplemente aquí como una charla de 1 hora, 2 horas, lo que podemos hacer es poner ejemplos para estimular la conciencia de lo que no conviene hacer y de lo que es preferible hacer, pero sabiendo que entrar en el detalle va a depender siempre de la edad y que lo que es apropiado a una edad de 2 o 3 años no sería apropiada a una edad de 12 o 13 años. Supongo que esto queda clarísimo y por esto la intención con estos ejemplos es inducir la reflexión, en el sentido de que aquello que vamos a decir, ¿qué impacto emocional va a provocar en quien lo escucha? Ya sea nuestro hijo, nuestra hija o nuestro estudiante, y qué es lo que podríamos decir simplemente para activar en él una posible reflexión que predisponga a un comportamiento que de alguna forma representa toma de decisiones responsables. Porque en el fondo vamos en esta dirección. Y fíjense que he insistido, y si no insisto un poco más, que es importante que aprendan a decidir. Es importante que aprendan a tomar decisiones, que no se les den órdenes tajantes de lo que tienen que hacer, sino que a través de preguntas tomen decisiones que sean responsables y cada vez más responsables. A veces, a partir de lo que hemos ido comentando, de describir, de sugerir, no insultar, no hacer preguntas que a veces son ofensivas, porque hemos de reconocer que tenemos una larga tradición de comunicación, tanto
entre los amigos, entre padres e hijos y entre profesor-alumno, que no somos conscientes de que es una comunicación que en el fondo contiene un alto nivel de agresividad y por lo tanto que no va a favorecer un comportamiento responsable, sino más bien reactivo. Bien, más comentarios o preguntas. Adelante. Gabriela, levantaste la mano, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafael. Yo quería preguntarle con respecto, sobre todo enfocado a lo que usted recién estaba hablando, el tema de la reparación ante una conducta que no corresponde, o rotura de un libro, o un empujón a un compañero que ocasionó que llorara, todas esas conductas que requieren que ese niño que recapacite, que reflexione, conversar con él. ¿Se plantea una reparación frente a eso con respecto a lo que hizo hacia otro elemento o otra persona? ¿Cómo se maneja eso o no? Muchas gracias, Gabriela, por esta pregunta, porque usted abre la puerta a otro tema que no es el que tratamos hoy, que es el de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un aspecto que en la RIEP consideramos que es muy importante y además creo que hay algunas personas que son expertas y reconocidas expertas a nivel internacional, como Blanca Barredo y otras personas que desde el derecho están investigando la justicia restaurativa. No la justicia penal, el castigo, sino previamente esto, cómo restaurar lo que he estropeado. Cómo puedo, de alguna forma, tomando conciencia, y hay la conciencia emocional del daño que yo puedo haber provocado, cómo puedo, de alguna forma, restaurar para que podamos continuar con convivencia, con respeto y con paz. Yo les invito a profundizar sobre lo que es justicia restaurativa, que de alguna forma, cuando tratamos temas de conflicto, hay varias formas de gestionar el conflicto. El primero es la gestión del conflicto directamente entre las personas implicadas. Esto significa que hemos de enseñar a todas las personas a gestionar conflictos autónomamente. Y esto a veces va a suponer aplicar la justicia restaurativa. Cuando esto no funciona, el paso siguiente es la mediación. La mediación es que se recurre a una persona que actúa de mediador entre las dos partes enfrentadas, no se decanta en favor de ninguna de las dos, simplemente hace de mediador para que cada uno exponga sus puntos de vista y podamos buscar la mejor solución. Esto a veces implica la justicia restaurativa. Cuando no es posible ni la gestión autónoma del conflicto, ni la mediación logra los resultados deseables, entonces no queda más remedio que pasar al tercer nivel, que es la autoridad. La autoridad puede ser el director del centro, el profesor, o cuando estamos ya fuera de un centro educativo, si es en la familia, pues sería el padre, la madre, y si es ya en el mundo social, pues a veces no queda más remedio que recurrir a la policía, al juzgado de guardia y poner el caso en manos
de la autoridad competente. Esto ya complica muchísimo la situación y las personas que han pasado por divorcios conflictivos saben los efectos emocionales que esto tiene, también en cualquier tipo de pleito. Pero aún es preferible esto que no tener que llegar a la violencia, porque el cuarto paso, desgraciadamente, deriva en violencia. Y ustedes saben que a lo largo del siglo XIX, cuando dos caballeros no estaban de acuerdo en algo, pues casi sin dialogar, uno lanzaba el guante al otro, el otro lo recogía y se ponían de acuerdo en un sitio y una hora, y allí el que disparaba mejor, el que tenía más puntería o el que manejaba mejor la espada, era el que tenía la razón. Los duelos de honor en el siglo XIX causaron la muerte de miles de personas en todo el mundo, lo cual, visto desde ahora, es una manifestación de analfabetismo emocional, de incapacidad para gestionar los conflictos, y que más de 100 años después de que los duelos de honor afortunadamente hayan pasado a mejor vida, a la historia, desgraciadamente, todavía hay demasiadas personas que ante un conflicto piensan que la forma correcta, que la forma, diríamos, viril de resolverlo es con la violencia. Y el caso que he explicado antes de Will Smith, desgraciadamente, es un ejemplo más de esta forma de pensar que en el siglo XXI todavía se mantiene. Y por tanto que hay mucho trabajo que hacer para llegar a una filosofía de vida caracterizada por no a la violencia, caracterizada por hacer posible la convivencia con paz y con respeto a formas de pensar distintas, incluso a una forma de resolver las ofensas a través de la justicia restaurativa. Gracias, Gabriela. Aquí hay mucha tela que cortar, como podemos ver. Gracias por introducir. Buenas tardes. ¿Más intervenciones? Yo tengo otra pregunta, que es cómo pueden acompañar las familias los conflictos que tienen los niños en la escuela, desde qué rol, o incluso los niños y los docentes, ¿no? Los conflictos que suceden en la escuela, cómo acompaña a la familia. Pues yo les he comentado la importancia de la formación en las familias. La formación en las familias tiene varios niveles. Una es formación en cuanto a transmisión de información. Pero otro nivel muy importante es el de crear clima de comunidad entre padres y madres. Tengo una experiencia interesantísima en este sentido, de padres y madres que desde que sus hijos, hijas tenían 3 años y por tanto todos iban al mismo centro, los padres y madres empezaron a conocerse y empezaron a crear un clima emocional de convivencia, de comunicación y de respeto, que duró durante años. Los problemas no suelen venir los primeros 10 años de vida, sino que vienen a partir de la segunda década. Y os podría explicar algunas anécdotas. Por ejemplo, cuando
y a las hijas, los hijos tienen 14, 15 años, un día una hija le dice a su mamá: el próximo fin de semana vamos a ir juntos todos a un sitio. ¿Y vamos a ir con quién?, le pregunta la madre. Pues van a ir todos los estudiantes del grupo, pues nos reunimos y vamos a un campamento por nuestra cuenta. ¿Y quiénes van? Pues todos, van todos. Y como la madre ya sabe la forma de comunicarse, le pregunta: pero específicamente ¿me puedes decir si Carmen también va? Y dice: no, es que Carmen tiene sus padres que son unos carcas, unos anticuados y no la dejan. Ah, vale. ¿Y José va también? No, porque que José también está con unos padres como los de Carmen, pues parece que son los mismos. ¿Y María también va? Pues no, es que María, y a ver, habíamos quedado que van todos. ¿Quiénes son todos? Bueno, todos son la mayoría, pero ¿quiénes son los que realmente van? No sé si me estoy explicando. Resulta que los que van, que para su hija son todos, son, lo siento, pero los que menos confianza me merecen. Y los que realmente me merecen confianza son los que sus padres no les dejan ir. Si esto lo dice un padre o una madre y no le deja ir cuando todos van, es muy distinto de si los que van son los que, lo siento, pero no me merecen suficiente confianza, y los que sí me merecen confianza son los que sus padres no les dejan ir. Y además nos ponemos de acuerdo porque es muy distinto una decisión tomada individualmente que una decisión tomada de mutuo acuerdo con los padres y madres. ¿Me estoy explicando con esto? Esto es cuando la familia se implica en la educación de sus hijos y sabe que el hecho de que yo y mi mujer, padres y madres, estemos en contacto permanente con otros padres y madres, va a ser un factor de prevención de comportamientos de riesgo. Espero haberme explicado. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues no sé si hay alguna cosa más. Me faltan 2 minutos. Ya estamos para en llegar hora, ¿no? ¿No, Cata? al tiempo máximo. Sí. Bueno, Gabriela, último minuto de intervenir en algo. Sí, muchas gracias. Reflexionando de toda la conferencia, me parece que es muy importante resaltar el valor de la palabra para precisamente hacer de esta educación emocional o la alfabetización emocional. Y también la palabra con los adultos, o sea, entre escuela y familia, pero también en el clima de trabajo entre nosotras. Muchas veces tenemos nuestros desencuentros y también tenemos que empezar a contar hasta 10 en muchos casos y replantearnos cómo plantear esas diferencias de un modo en el que podamos convivir con esas diferencias y llegar a acuerdos. Y el valor de la palabra es fundamental para todos, ¿no? Pero más que nada precisamente para evitar problemas o aclarar situaciones de las mejores maneras posibles. Nada, quería decir eso. Disculpen, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Voy a reforzar y a insistir en la palabra palabra. Poner palabra a cómo nos sentimos, poner palabra para sugerir una forma de pensar y una forma de tomar decisiones responsables. Y por tanto voy a resumirlo con la P de palabra,
con la P de paciencia, hemos de tener mucha paciencia, y con la R de respeto y de responsabilidad. Por tanto, sería 2P2R o 2PR, una fórmula que les sugiero como resumen de lo que acabamos de comentar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Rafael. La verdad, un lujo, como siempre, escucharte. Creo que siempre hay cosas lindas, la forma en que lo contás, los ejemplos, es muy bajado a tierra y bueno, creo que a todos nos sirvió mucho. Y bueno, acá desde Argentina muy contentos de que hayas estado hoy, gracias a Lore Bacher, que es la que coordina todo este programa y que fue alumna tuya. También acá tenemos otra exalumna que es Lucía Franchi, que es parte también del programa. Así que, y con todo el equipo del municipio, de la Secretaría de Educación de Vicente López, que la verdad, debo decir que yo estoy muy, muy feliz de que haya un municipio que esté apostando tan fuertemente a esto y preparando tanto a los docentes, a los directivos, a los educadores, integrando a las familias. Así que bueno, gracias a vos por estar, que son las 12:30 de la noche para vos. Te dejamos dormir y bueno, gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un lujo realmente haberte tenido a estas horas en vivo. Nos queda mucho material para seguir trabajando, que estaremos compartiendo en nuestras redes y en nuestro sitio web.